buenas tardes. Es para mí un gusto poder participar en esta especial e inusual edición del Festival Alfonsino 2020. La contingencia sanitaria nos ha obligado a realizar este evento de manera virtual. Sin embargo, celebro enormemente que se haya llevado a cabo. Este tipo de esfuerzos ayudan a mantener la continuidad de nuestra dimensión cultural y eso es tremendamente importante en los tiempos que corren. Por ello, extiendo mi felicitación a la Secretaría de Extensión y Cultura y mi agradecimiento también por haberme invitado a participar. Yo voy a leer una conferencia que se llama Alfonso Reyes y el ensayo latinoamericano, que son temas que he trabajado y bueno, sin más preámbulo, doy pie a la lectura del mismo. Alfonso Reyes y el ensayo latinoamericano. Hay algo en el título de mi ensayo que me obliga a comenzar haciendo una digresión. El encabezado fue elegido casi de manera inmediata en cuanto recibí la oportunidad de hablar en este festival alfonsino y de hacerlo de manera virtual. Fue, creo, la manera más rápida de escoger un tema entre un repertorio de posibilidades. La escritura de Reyes posee infinidad de matices y registros. Pero elegí ocuparme de su relación con el ensayo latinoamericano, tal vez porque ambos conceptos, Alfonso Reyes y el ensayo latinoamericano, han sido objeto de mi interés desde hace mucho tiempo. Y siempre los había visualizado vinculados de muchas maneras. Sin embargo, hasta ahora no había incursionado a profundidad en esos vínculos. Voy a hacerlo, pero antes debo separarlos y describirlos en sus propias circunstancias. Para llevar a cabo tal ejercicio de vinculación, debo aclarar que pondré en práctica en estas páginas dos modelos de historiografía literaria que he elaborado a lo largo del tiempo, uno con respecto al propio Alfonso Reyes y el otro relativo al ensayo latinoamericano. Posteriormente los iré uniendo para establecer sus vasos comunicantes y los aportes de Reyes al género. El punto de unión será un concepto que he desarrollado para hablar del ensayo en América Latina, el discurso ensayístico, que no es solo una práctica de escritura, sino una forma de pensamiento que selecciona, apropia y reinventa el legado de la cultura occidental, además de ser también una estrategia crítica para dar cuenta de la diversidad y heterogeneidad de las culturas locales en nuestra región. Daré inicio pues hablando de Alfonso Reyes. Me gustaría establecer un bosquejo de biografía que sirva a la vez de modelo de periodización de su obra. La labor literaria e intelectual de Reyes es ampliamente conocida. Su función en la cultura moderna mexicana ha sido fundamental. Pero, teniendo en cuenta las demandas de nuestro tiempo, considero que es importante regresar a Reyes y retomar la inteligencia de su discurso ensayístico. ¿Qué quiero decir con ello? Que no solo debemos celebrar el nombre del escritor universal, entre comillas, sino poner en práctica las enseñanzas de su legado y lo intachable de su conducta pública. A eso me referiré en primera instancia cuando hable del discurso ensayístico alfonsino. Alfonso Reyes, al tratar de explicar la literatura, solía parafrasear a Terencio. Nada humano le es ajeno, decía. Con ello quería exponer que en la literatura y en las humanidades lo fundamental era la transmisión de experiencias, esto es, la capacidad de empatía hacia los otros a través de la belleza y el entendimiento de las palabras. Y he ahí una de las primeras muestras de su discurso ensayístico, la de dotar al conocimiento de una necesaria cualidad vital, la de ser vehículo para la mejor convivencia entre las personas. Creo que hoy, más que nunca, esa enseñanza nos puede ser muy beneficiosa. Las demandas de nuestro tiempo nos exigen una relación hacia adentro y hacia afuera de nuestras naciones. El desarrollo tecnológico debe ir acompañado de un esfuerzo no menor por mantener el diálogo y la comunicación entre gobiernos y países en óptimas condiciones. Reyes lo supo bien cuando en su discurso por Vigilio, un ensayo de 1062, dijo, y aquí cito, hemos de saber que hace muchos siglos las civilizaciones no se producen, viven y mueren en aislamiento, sino que pasean por la tierra buscando un lugar más propicio y se van enriqueciendo y transformando al paso con los nuevos alimentos que absorben a lo largo de su decurso. Hasta ahí la cita. Ahora bien, como parte de ese ejercicio de reflexión, es importante también traer a cuento la relación de este legado con la circunstancia histórica que lo envolvió, es decir, con la historia latinoamericana, porque Reyes fue un hombre de su tiempo, aceptó su circunstancia y trató de transformarla para el beneficio de su país y de la región. Vivió, lo sabemos, un periodo de profundas transformaciones en el ámbito mexicano. De la revolución podemos describirlo a los procesos de institucionalización. Y en el contexto latinoamericano, una etapa marcada por proyectos de gran repercusión social como reformas educativas,
y laborales y de salud pública. Con ese antecedente, es factible releer su obra y corroborar que ésta aparece nuevamente, o mejor dicho, nos sale al paso, se nos cruza en los diversos senderos de la cultura humanística. Y no hay nada extraño en ello. Él recorrió caminos similares a los nuestros, tuvo las mismas dudas y las incorporó a su experiencia. De hecho, abrió nuevos caminos y acotó distancias. Sus preocupaciones y anhelos son ahora nuestros, pero con la salvedad de que nosotros tenemos la ventaja de haber heredado su obra. Esa es tal vez la mayor aportación que nos puede dejar su lectura en la actualidad. Herencia nítida y cristalina, viva en una palabra. Para hacer productiva esa circunstancia, sin embargo, debemos comenzar por deshacernos de los lugares comunes. Tal vez el mayor de ellos tiene que ver con su carácter de, cito, hombre clásico, de representante de la alta cultura. Quizá por eso suele decirse que Alfonso Reyes es una institución, o peor aún, que se ha institucionalizado. Y esto puede ser cierto en alguna medida. Nuevamente su discurso por Virgilio nos saca de dudas al respecto. Cito, quiero el latín para las izquierdas porque no veo las ventajas de dejar caer conquistas ya alcanzadas y quiero las humanidades como el vehículo para todo lo autóctono. Hasta ahí la cita. Yo prefiero pues decir que es una presencia, o debería serlo, si nos acercamos lo suficiente a su escritura. De lo contrario nos quedaremos con esa imagen ya referida que se ha vuelto tan cotidiana y que termina por pasar inadvertida. Sobre todo cuando adoptamos la falsa ilusión de creer que esta época es única y nada es comparable. Debemos aprender de esta lección. La cultura es un proceso vivo, en constante cambio. No podemos aferrarnos a una sola idea ni defender obstinadamente un solo punto de vista. América Latina se ha constituido a sí misma con base en el diálogo y en el intercambio de ideas. Por ello pienso que, para poder llevar a cabo esta acción, necesitamos recapitular sobre su vida y su obra, ver cómo se desplazó en las diversas circunstancias que lo envolvieron a lo largo de su productiva vida. Partiré hablando de los tres grandes momentos de su formación como intelectual y humanista. El primero va de su formación como escritor y cubre su primera salida de México después de la trágica muerte de su padre, el general Bernardo Reyes, en 1913. El segundo momento comprende su estancia en el exterior entre 1913 y 1938. Y el tercero se centra en su final vuelta a México. No es necesario detenernos mucho tiempo en la cronología ni en la bibliografía. Con el hecho de centrarnos en algunos de los textos emblemáticos de su producción, podremos vislumbrar las dimensiones de su legado y su relación con la historia moderna de nuestros estados latinoamericanos. Son obras que no solo hablan de su creación y de su lectura, sino que iluminan las diversas transformaciones en los procesos de modernización latinoamericana. Cada uno de esos momentos responde a necesidades muy específicas. En el primero nos encontramos en el México de las postrimerías del Porfiriato, una nación que demandaba ya profundos cambios sociales y en donde la cultura y el humanismo debían cumplir un rol fundamental. El segundo momento está marcado por el estallido de la violencia y las transformaciones profundas, tanto personales como nacionales. Ni Reyes ni el país volverían a ser los mismos. El tercero tiene que ver con el regreso a México y con los procesos de la institucionalización cultural, la creación o consolidación de espacios dedicados a la especialización del saber. La formación de Alfonso Reyes como intelectual y humanista representa uno de los procesos más iluminadores de la vida cultural latinoamericana. Es, entre otras cosas, un largo cuestionamiento sobre lo nacional, con el objeto de enriquecerlo al exponer su condición plural y heterogénea. Lo mexicano es la distancia media entre la concreción de lo personal y lo universal de nuestro autor. Sin duda, el cuestionamiento y la reflexión sobre México y lo mexicano se profundiza con la apresurada y dolorosa partida de Reyes a Francia en 1913. Todos conocemos los antecedentes. La relación estrecha y complicada de Reyes con su padre, la vorágine de la revolución que se instaló de pronto en medio de esa relación y obligó al hijo, al vástago del general, a elegir y consolidar su vocación y saberse para siempre diferente a su padre. El general Reyes entendía a la nación como un estado primigenio, necesitado de una mano firme para establecer su destino y su gloria. El poeta, es decir, el hijo Reyes, veía en México a un país carente o con poca espiritualidad artística. El porfiriato había traído una paz forzada, mas también una especie de tecnocracia antihumanista. Su primera visión de lo nacional, por tanto, había sido esencialmente crítica. Una comparación inevitable con el exterior y con los modelos culturales y estéticos que tanto él como su generación
la generación del Ateneo de la Juventud, habían asimilado como propios. Los esfuerzos del joven ateneísta antes de su apresurado autoexilio iban pues en pos de una humanización del Estado y de sus instancias educativas. En ese país que estaba al filo del agua, Rey sintió la necesidad de lo universal. Un cruel destino, como sabemos, se aseguró de darle esa oportunidad. Esos son básicamente los momentos de formación y desarrollo intelectual del joven Alfonso Reyes. A lo largo de esa etapa, el ensayo latinoamericano experimentó transformaciones radicales. Pasó del momento de las reflexiones fundacionales que habían comenzado en la segunda parte del siglo XIX y empezó a plantearse nuevas formas de pensar lo nacional. Así que me ocuparé ahora del ensayo. Voy a dar por sentado la existencia previa del ensayo latinoamericano, no como un todo homogéneo, sino como una versátil práctica literaria desarrollada en diversas etapas y en diferentes momentos. Por ello me referiré a él no tanto como un género literario, sino como un discurso, una manera de lectura y de apropiación, un modo de escritura particular. En ese sentido, el discurso ensayístico había cumplido en Latinoamérica no solo un rol como género literario, sino como forma de pensamiento, una manera de articular diversos dispositivos en aras de distintos procesos de modernización. La historia de América Latina es básicamente la de una lucha constante por la instalación y la consolidación de los valores democráticos. También lo es la de sus fracasos en dichos intentos. La gran gesta insurgente que sacudió a nuestra región durante las primeras décadas del siglo XIX fue contemporánea al desarrollo de la Ilustración y la modernidad en el orbe occidental, pero su desarrollo fue aquí distinto. Los difíciles procesos políticos, las constantes crisis económicas, en suma, la difícil consolidación de los estados nacionales ha sido o fue la nota común. Sin embargo, a lo largo de todos esos acontecimientos, la actividad intelectual ha desempeñado un papel de unificación, resolviendo, al menos en el plano discursivo, los problemas contingentes y avisorando posibles y futuros puntos de encuentro. La cultura latinoamericana ha mantenido, pese a las bruscas transformaciones de todo tipo, una continuidad notable. En tal proceso, el ensayo ha sido el vehículo para la transformación de ideas, proyectos y concesiones estéticas e ideológicas. Los principales debates en torno a las formas de representación, tanto jurídica como política y artística, han encontrado en el ensayo la manera de expresarse. No es este lugar para establecer una historiografía del género, ya lo he hecho en alguna otra ocasión. Sin embargo, considero necesario hacer un breve bosquejo de sus principales momentos y características en el desarrollo de la literatura latinoamericana. Si bien es verdad que el ensayo, como tal, no fue definido hasta los días en que Alfonso Reyes comenzaba su carrera como escritor, sus primeras manifestaciones, sin embargo, pueden datarse en los tiempos del periodo colonial. Yo mismo he considerado a la respuesta Sor Filotea de la Cruz, la carta que nuestra Sor Juana Inés de la Cruz envió al arzobispo de Puebla en 1691, como una de las primeras muestras del ensayo en nuestra región. En esta misiva ya encontramos los elementos distintivos del género: la indagación ontológica, el cuestionamiento por la identidad, nuestra relación con Occidente, el derecho a la cultura y a la interpretación de nuestra tradición o de las tradiciones. Algo semejante puede decirse del corpus textual producido en el periodo de la emancipación política entre las últimas décadas del siglo XVIII y las primeras de la siguiente centuria del siglo XIX. Los escritos de los jesuitas expulsos, los manifiestos y cartas de desagravio por parte de la élite ilustrada, los papeles de Simón Bolívar, las lecciones de Simón Rodríguez, la gramática de Andrés Bello. En estos documentos también es factible hallar búsquedas y cuestionamientos afines al ensayo. Además, poseen una prosa vigorosa que alcanza en muchas ocasiones la fuerza expresiva de la que otros géneros literarios carecían en ese periodo. Dentro de esa primera etapa, al cual podríamos denominar como la de la gestación del ensayo latinoamericano, el género comienza a definir sus propias características, las menciono: el uso de la primera persona, la confrontación con una realidad heterodoxa, que requiere un esfuerzo intelectual mayor para aplicar las teorías sobre política, economía y artes provenientes de la Europa ilustrada. Y en estos primeros ensayistas encontramos que hacen una labor de traductores, pero también de apropiadores de la cultura occidental. Son los primeros en tratar de hacer ingresar a Latinoamérica en el orbe de la modernidad. Al mismo tiempo, sin embargo, se ocupan de destacar las diferencias y particularidades de las culturas locales.
¿Qué nos hace ser lo que somos? Parece ser una de las preguntas que los alimenta. Un segundo momento principia con la instalación de los primeros estados nacionales independientes. Los intelectuales latinoamericanos persiguen ahora la emancipación cultural, crear una literatura nacional y consolidar los campos intelectuales. Sus preocupaciones cruzan los terrenos de la educación y la formación cívica, pero también los de la crítica literaria. Aquí el ensayo latinoamericano adquiere sus primeras particularidades expresivas y sus grandes dotes polemicistas. Obras como El Facundo, de Domingo Faustino Sarmiento, publicado en 1841, Sociabilidad chilena, de Francisco Bilbao, o El Credo, de Esteban Echeverría, y por no hablar del Discurso, de José María Lastarria, ponen el acento en un programa de acción política y literaria que debería establecer las bases para la auténtica expresión y representación de los pueblos latinoamericanos. El ensayo en América Latina de este momento es algo más que una manifestación exótica del romanticismo importado de las grandes metrópolis europeas. Es un género literario propio que muestra las tensiones entre los procesos de modernización impuestos por las élites políticas, militares y eclesiásticas y la realidad diversa, plural y heterogénea de los países de la región. En algunos lugares como México y Cuba, que permanecía, por cierto, como colonia española durante el siglo XIX, la escritura ensayística adquiere matices anticolonialistas. Las intervenciones de los países civilizados y considerados hasta entonces como modelos de progreso, como Estados Unidos y Francia, invaden México o muestran ambiciones de controlar el Caribe. La reacción no se deja esperar. Sus obras, las de estos ensayistas, se plantean la necesidad de crear o consolidar una cultura propia, que funcione como contrapeso ante los embates de estas potencias. Ignacio Manuel Altamirano primero y José Martí después utilizaron el discurso ensayístico para ponderar la urgencia del conocimiento propio, la necesidad de cambiar el paradigma intelectual y establecer nuestras principales prioridades. El modernismo representó no solo la consolidación de la literatura latinoamericana, sino el momento en que el ensayo exploró nuevas formas de expresión, más cercanas a la creación literaria autonomista. Sin embargo, no dejó de lado su preocupación por los asuntos públicos. Enfocó ahora sus esfuerzos a la consecución de una conducta artística propia, haciendo resaltar las prioridades de una política cultural que intentara abrirse paso dentro del proyecto de nación tecnocrático promovido por el positivismo, que era la filosofía oficial de muchos de los gobiernos oligárquicos o militares fines seculares, como el nuestro con Porfirio Díaz, por ejemplo. La figura central de este periodo es sin duda José Enrique Rodó. Su ensayo Ariel apareció al iniciar el nuevo siglo y con ello marcaría la pauta en cuanto a conductas estéticas y políticas culturales. Esto es, someramente, el panorama del ensayo hispanoamericano hasta el arribo de Alfonso Reyes al campo literario, durante la primera década del siglo XX, cuando la, entre comillas, estabilidad política del continente, sustentada férreamente por gobiernos de corte oligárquicos, comenzaba a trastrabillar para dar paso a revoluciones políticas y reformas educativas de largo aliento que iban a establecer vías de comunicación entre los principales intelectuales de la región. El primer libro de Alfonso Reyes, Cuestiones Estéticas, publicado al despuntar el año de 1911 en París, es un conjunto de ensayos misceláneos, pero que, leídos en su totalidad, conforman una teoría sobre la crítica y el ensayo. En estos textos se habla de la relación entre la literatura y la vida. Ellos aportan conductas estéticas ante la diversidad del presente de su escritura. No deja de ser curioso, y lo digo rápidamente, que en 1910, justo en el momento en que Reyes estaba preparando los materiales para este libro inicial e inusual, George Lukács, el gran crítico húngaro, al reflexionar también sobre un libro de ensayos misceláneos, se preguntaba si este tipo de escritos poseían una unidad formal, y con ello ofrece una de las principales definiciones del ensayo, describiéndolo como una forma de crítica artística, como una lectura iluminadora del conjunto de factores que posibilitan la creación. Estudiado dentro del marco de la tradición ensayística latinoamericana, Cuestiones Estéticas suministra no solo una voluntad de especialización, sino un deseo de concreción. Afirmar la vocación mediante la puesta en práctica de su formación como lector. Alfonso Reyes actualiza ahí a los clásicos, pero principalmente los utiliza para marcar distancias. Y es aquí donde comienza su relación con el ensayo latinoamericano y su aporte al género. Escribir para resguardar y salvar los legados literarios, y escribir también para proyectar una estrategia de política cultural. Esas dos vías
La temprana lectura de los griegos le confirmó la vitalidad de la literatura y su injerencia en la vida cotidiana. Sobre todo, el mundo grecolatino le reveló la importancia de la palabra, del discurso, en la formación de los ciudadanos. En este punto, el ensayo se transforma en relectura del canon y también en radiografía de la escena cultural latinoamericana y finalmente en una forma de educación, lo que más adelante Werner Jaeger agruparía bajo el concepto clásico de paideia. Reyes comienza así a escribir ensayos en un momento definitorio para la cultura latinoamericana. En 1910, buena parte del subcontinente celebraba los primeros 100 años de emancipación política. Los estados nacionales, muchos de ellos gobernados por dictaduras positivistas, comenzaban a dar muestras de cansancio. Se avecinaba, como ya referí, una época de cambio, cuya principal característica sería la emergencia de una nueva élite intelectual, formada en las universidades de la región y que deseaba participar de la vida pública. Al final de cuentas, todos ellos eran lectores del Ariel de Rodó y deseaban participar con nuevas políticas relativas a la cultura y a la identidad nacional. La educación se convirtió así en un problema central. Si los ensayistas más insignes del modernismo, los menciono, José Martí, Gutiérrez Nájera, Darío, Rodó, González Estrada, pugnaban cada uno a su manera por una autonomía artística e intelectual, la nueva generación, encabezada por Reyes, buscaba la profesionalización del oficio, pero sin la pérdida, y esto es muy importante, del espacio público. El trato directo con los clásicos, la literatura comparada, los nuevos estudios helénicos y el dispositivo de la conferencia como vía de difusión se convirtieron en elementos distintivos de esta primera etapa. El hecho de que Alfonso Reyes debutara en el campo literario con un libro de ensayos nos dice mucho de esta nueva intención. Era una manera de distinción, de toma de distancia con respecto a la generación anterior. Prepararse para abordar asuntos literarios y recurrir de manera elegante a la erudición, sin caer en pretensiones vanas. Escribir para una minoría, pero no para consagrarse con ella, sino para educarla, para hacerla cambiar de miras. Según confesó en varias ocasiones, Alfonso Reyes, fue Pedro Enrique Sureña, su gran amigo, crítico mexicano, quien le aconsejó que se sometiera a las disciplinas de la prosa como vía para ordenar las ideas. Y ya vimos que Alfonso Reyes le hizo caso. ¿Qué encontramos pues en los primeros ensayos del escritor regiomontano? ¿Cuál es la particularidad de ese corpus que incluye textos como Cuestiones estéticas, Visión de Anáhuac, El suicida, El cazador, Retratos reales e imaginarios? Voy a dar por descontado el carácter misceláneo de casi todos ellos y me centraré en el repertorio de técnicas literarias que despliegan. Ellos van de la rigurosidad del estudioso hasta la invención más fáustica, de la crítica a la creación y de la creación a la crítica. Una vez establecido este bosquejo de historiografía literaria del ensayo y señaladas ya las principales características de la escritura de Reyes, me gustaría describir, ahora sí, la historia del conjunto, la de Alfonso Reyes y su relación con el ensayo latinoamericano. Vimos cómo el escritor mexicano ingresó al mundo de las letras justo en el momento en que la literatura latinoamericana experimentaba profundas transformaciones. Comenzaba a dejar atrás el espectro del modernismo para entrar en diversos procesos de expresión que irían de las vanguardias a los nuevos realismos regionalistas. En el ámbito del ensayo, la propuesta de asimilación cultural, a la cultura occidental propuesta por José Enrique Rodó es cambiada, o mejor dicho, es completada con una reflexión crítica sobre las diferencias y particularidades de cada una de las regiones. Alfonso Reyes jugó aquí un papel fundamental. En cuestiones estéticas amplió el repertorio crítico para la comparación y el ordenamiento de la cultura en el espacio público y con Visión de Anáhuac reveló a sus pares europeos y occidentales la densidad cultural del universo prehispánico. Alfonso Reyes hizo pues propio el legado de José Enrique Rodó, pero se enfrentó a dificultades no previstas por el escritor uruguayo, como la emergencia de nuevas formas de gobierno y de representación que harían de las instituciones culturales un campo de batalla tanto estética como ideológica. La parte más creativa del ensayo alfonsino coincide con el auge de las vanguardias poéticas latinoamericanas, pero de estas solo toma ciertos impulsos y perspectivas. Reyes establece una nueva forma de conducta en el campo literario, la del escritor que no solo aspira a vivir de su pluma, sino que hace de la escritura su ética y su forma de política. En este aspecto,
el escritor regiomontano coloca el ensayo en un espacio intermedio, justo en el cruce de la autonomía estética y el pensamiento ético y comprometido. Le interesa la indagación por la identidad, sí, pero solo como forma de reconocimiento supranacional y no tanto como invención política o imposición del Estado-nación. No es de extrañar que mientras el ensayo latinoamericano entra, a partir de la década del 20, del siglo XX también, en un momento de revisión crítica de lo nacional, y ahí están como prueba los escritos de José Carlos Mariátegui, de Ezequiel Martínez Estrada y de Samuel Ramos, en el caso nuestro de México, Reyes explora por el contrario la condición continental. Sus ensayos trabajan la relación de América Latina con Occidente, pero no como una extensión más al estilo de Rodó, sino como complemento que aporta su dosis de originalidad y su propia constitución heterogénea. Los contrastes entre la misma región, el norte y el sur de América Latina, por ejemplo, la visión continental, la relación de la cultura con la pedagogía, el civismo y la política, todos estos temas conforman el ensayismo de Reyes de esta época. Y ahí están sus textos sobre la cultura latinoamericana, como Discurso por Virgilio, Homilía por la Cultura, y las obras reunidas bajo el título de Última Thule, en particular Notas sobre la Inteligencia Americana, un ensayo pronunciado en Buenos Aires en 1936. Con Reyes, el género alcanza una madurez inusual en su contexto. La región experimenta en general procesos de modernización de corte popular, donde se comienza a atender las demandas largamente desatendidas de justicia social y las exigencias de un acceso masivo a la educación. En la mayoría de estos textos alfonsinos existe optimismo respecto al futuro inmediato, pero también se hace patente la necesidad del conocimiento propio. Se busca colocar a la tradición intelectual latinoamericana en la posición de interlocución. La última parte de lo que podríamos denominar como ensayo alfonsino, si es que podemos hablar en tales términos, inicia con la búsqueda de la concreción de una teoría literaria. Los ensayos reunidos bajo el título de La experiencia literaria, que se publicaron en Buenos Aires en 1942, poseen una unidad no solo argumentativa, sino también filosófica. Entienden a la literatura como proceso múltiple que incorpora elementos lingüísticos, pero también históricos y estéticos. Se definen en ellos la función de la crítica literaria, estableciendo así su diferencia con respecto a la teoría. El deslinde, publicado un par de años después, será el más importante esfuerzo latinoamericano por establecer los parámetros de lo literario. Alfonso Reyes trabajó en su proyecto teórico durante la primera mitad de la década del 40, es decir, justo a partir del momento en que regresó definitivamente a México tras finalizar su carrera diplomática en 1939. Estamos en el periodo más alto de la persecución de la modernidad cultural latinoamericana. No existe en esos días otro ensayista que alcance los registros literarios de Alfonso Reyes. Yo veo su labor literaria a través de un triángulo equilátero que junta en sus tres ángulos las dimensiones de lo local, lo nacional y lo internacional. Ese triángulo simbólico busca el equilibrio entre cada una de sus partes, la sana circulación sanguínea en el interior y la respiración de largo aliento hacia el exterior. Libros como los ya referidos, La experiencia literaria y el deslinde, más algunos otros como 3 puntos de exegética literaria, demuestran el empeño en la profesionalización de los estudios literarios, pero también dan cuenta del reparo en la dificultad y riesgos que tal empresa conlleva. Reyes se percata muy pronto de la imposibilidad de establecer a priori una teoría literaria, es decir, un lenguaje exclusivo de la literatura, y eso lo obliga a replantearse su interpretación sobre todo el fenómeno. En esta etapa postrera de su escritura, es el propio trabajo y la experiencia de Reyes el objeto de estudio. Me explico. Reyes apela a su experiencia como creador para, a partir de ahí, establecer sus hipótesis teóricas. Con ello se quita de encima el peso y la angustia de las influencias y la vigilancia de las autoridades occidentales. Al basarse en su interpretación, comprueba la existencia de una tradición crítica latinoamericana y hace del ensayo la vía para la transmisión de ideas, gustos, sensaciones y emociones. Es a través del género ensayístico que puede exponer no solo un conocimiento especializado y riguroso sobre lo literario, sino la experiencia de su goce estético y la función pública y política que la literatura, cumple o debería cumplir en las sociedades modernas. El mensaje es claro. La especialización de los estudios humanísticos no debe conducir al aislamiento académico, sino a la reconfiguración de todo el campo literario,
legitimar los espacios, crear más lectores, aumentar la rigurosidad de los juicios, etc. En los últimos años de su vida, Reyes se enfocó en la edición de sus obras completas, convirtiéndose así en el primer crítico serio de su propia obra. A partir de los años 50, América Latina padeció la reconfiguración política de la Guerra Fría y su prometedor futuro se desvaneció. El ensayo pasó del registro de largo aliento a los problemas sociales específicos. Nuevas crisis se asomaban: la desmesurada urbanización, el crecimiento de la pobreza y la desigualdad y el justo reclamo de las diferencias. Dos son los temas que cruzan la ensayística alfonsina en su etapa final: la reflexión sobre lo literario, que tras la publicación de Deslinde, es decir, después de su enfrentamiento con la imposibilidad de concretar una teoría literaria, adquirió una dimensión terrenal en el sentido de que se transformó en una teoría crítica, la cual indagó no solo la dimensión lingüística de la literatura, sino las mismas propiedades enunciativas de los lenguajes ajenos a lo literario. El otro aspecto ya lo he referido, es la edición de sus obras completas. Pues en 1955, cuando se cumplieron los primeros 50 años de su labor como escritor, el Fondo de Cultura Económica, como homenaje, lo invitó a publicar ahí sus obras completas. Y con ello le dio la oportunidad de revisar su propio trabajo y de establecer una autobiografía con base en la publicación de sus libros. Ahí un ensayo como historia personal, historia documental de mis libros, que es fundamental para entender ese proceso. La década del 50 fue para el ensayo latinoamericano un periodo de transformación. El tema de la identidad, que había ocupado a los principales autores del género, fue clausurado con la publicación del Laberinto de la Soledad en 1949. La Guerra Fría significaría el reajuste de las prioridades políticas y en los proyectos culturales de las prioridades políticas y de los proyectos culturales de la región. La industrialización desmedida, el crecimiento urbano, el auge de los medios audiovisuales de comunicación tuvieron una fuerte repercusión en la literatura en general y en el ensayo en particular. La sociología, las ciencias políticas, el estructuralismo, todas estas materias se fueron especializando, con lo cual la figura del ensayista dejó de ser la del intelectual integral y dio paso al personaje del especialista. La academia, por su parte, también experimentó un crecimiento notable. Así, el vínculo entre el ensayo y lo social perdió fuerza. En su lugar, se comenzó a priorizar el acento en las particularidades, en los fenómenos urbanos. Ensayos como Lima lo Horrible, de Sebastián Salazar Bondi, de 1964, El País de Cuatro Pisos, de José Luis González, o Días de Guardar, de Carlos Monsiváis, son muestras fehacientes de estas transformaciones del género ensayístico. En este ejercicio personal de historiografía literaria, esta etapa final está marcada por el alejamiento. Alfonso Reyes fue visto, o comenzó a ser visto, como un hombre clásico, poco comprometido con las demandas del presente. Recordemos que por esos días la Revolución Cubana, la teoría de la dependencia y la descolonización comenzaban a cobrar fuerza. Es famosa, por ejemplo, la nota que publicó Julio Cortázar, donde llamaba a Reyes el Erasmo mexicano, y con ello declaraba que el tiempo de Reyes había quedado en el pasado. Reyes se volvió así una institución, y sus obras completas el gran mausoleo donde reposaba su literatura. Esta última imagen es, por cierto, de Carlos Monsiváis. No fue sino a partir de los años 80 y 90 que Reyes regresó, y lo subrayo, y su presencia ha ido nutriendo a las nuevas generaciones de ensayistas y críticos, como la mía, como mi propia generación, que hemos encontrado nosotros, los ensayistas de la hora presente, en él y en su obra, antes que nada una conducta literaria, pero también a un lector atento que supo enriquecer al género, al cual le otorgó la infinita posibilidad de la ficción, del contraste, del juego de miradas y del diálogo. Y finalmente hemos hallado a un escritor que instaló a la figura del ensayista en el centro mismo de la vida cultural, un sujeto sin pretensiones de objetividad, pero con la voluntad del diálogo. Y yo creo que eso, y con esto termino, ha sido lo que hemos rescatado a nosotros de Alfonso Reyes. Hemos tratado de bajarlo del pedestal y de dialogar con él y de comprobar, y poner a prueba y comprobar la vigencia de su obra. Les agradezco mucho su paciencia y su tiempo, y bueno, yo estaré conectado por mis redes para cualquier duda o comentario. Muchas gracias, y gracias a la Secretaría de Extensión y Cultura por su invitación. Pasen buena tarde.